Regresamos ahora a información de carácter nacional. Ya le lanzábamos una pregunta desde temprano en las redes sociales. ¿Qué panorama visualiza ante la decisión del Congreso de no retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina? Esperamos su participación y esto va relacionado a la entrevista del día, Mario. Carmen Ortiz ya está lista para ahondar y analizar precisamente este tema. Buen día, Carmen, adelante. Muy buenos días, queridos amigos, y así es, vamos a tener hoy un viernes de análisis de coyuntura y nos vamos a focalizar en esta decisión del Congreso de la República de no retirar la inmunidad al presidente y también la decisión de la Corte Suprema de Justicia de amparar al líder, algo que afecta el proceso de aprobación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Me acompaña esta mañana el licenciado Manuel Villacorta, él es analista político. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Y quisiera partir de tu apreciación general de lo que aconteció el día de ayer y que tanto malestar causó en la ciudadanía, para luego irnos focalizando en algunos puntos muy particulares pero interesantes para poder ver cómo desenmarañamos esta madeja tan confusa y tratamos de pintar algunos escenarios a futuro. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por la invitación. Es un honor estar en Canal Antigua contigo. Yo considero que la sociedad guatemalteca ya estaba experimentando un escepticismo antes del día de ayer, una especie de agotamiento, porque la sociedad guatemalteca ha logrado hacer presencia, luchar por los espacios que se tienen que luchar en esta situación tan complicada. Pero sin embargo, no se había logrado objetivos verdaderamente concretos. De ello que tú viste que las manifestaciones públicas incluso fueron decayendo, el ánimo colectivo fue decayendo. En esas circunstancias es donde el día de ayer se presentan varias acciones que son dignas de análisis, porque vienen a corroborar que en Guatemala definitivamente hay una alianza perversa entre una clase política que se distanció totalmente de la sociedad. Por ejemplo, que la Corte de Constitucionalidad y los 3 magistrados rutinarios que apoyan ese tipo de manifestaciones, ese tipo de posiciones, hayan dejado sin efecto virtualmente, aunque sea de forma temporal, las reformas a la ley electoral. El hecho que el Congreso de la República haya desistido de retirarle la inmunidad al presidente y peculiarmente también que el líder haya planteado una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, en la cual lo que se pretende es desligar a la CICIG de las operaciones del Ministerio Público, llama muchísimamente la atención. Todo en el mismo día. Todo en el mismo día. Es decir, es peculiar que por qué se dio todo en el mismo día, como si eventualmente ya se hubieran hecho algún tipo de negociaciones en donde ya se permitía ese tipo de acciones, ¿no? Así es. Hablemos en este primer momento de las reformas a la ley electoral. Sabemos que al final no era tanto la aprobación de esas reformas que finalmente pasaron en tercera lectura, porque la mayor parte de ellas no respondía a los intereses ciudadanos. Empezaron a distanciar y como todo empezó a cambiar y a desnaturalizarse en el camino. Finalmente, pues yo no sé qué tanto hubiéramos ganado o no con su aprobación. Creo que lo que más ha llamado la atención y lo que más ha molestado a la ciudadanía, y tú me corregirás, es el proceso que utilizaron los diputados, que desde un principio pintaba como ser un proceso viciado y que con el cual se pretendía figurar ante la población que esas reformas iban a pasar, pero al final el acuerdo era que esto no iba a suceder en aparente alianza con la Corte de Constitucionalidad y este amparo que había presentado el líder. Haberlas aprobado primero con 80 votos en primera lectura, luego creo que fueron 93, y habían voces y ecos que decían eso es imposible, tiene que ser aprobada con 105 votos, con lo cual al llegar a tercera el proceso se retrotrae, se va a caer porque no se ha cumplido con el número de votos necesario. Quedó prácticamente evidente que el día de ayer el Congreso finalmente dice vamos a aprobarlo en tercera lectura y casi de manera inmediata la Corte de Constitucionalidad dice vamos a amparar al líder. Sí. Esa es parte de los engaños y de cierto comportamiento que ha caído dentro de la calificación de cinismo y burdo por parte de los diputados. ¿Qué análisis haces tú de esto y por qué es que hemos llegado a este punto de descaro, por llamarlo de alguna manera? Sí, bueno, yo creo que el tema aquí, Carmen, parte de lo que es la fiscalización social respecto a los entes de gobierno. En cualquier parte del mundo, un gobierno democrático, un sistema democrático, tiene esos canales por medio de los cuales la sociedad puede fiscalizar a los organismos del Estado. Eso es sano y es normal. Pero en el caso de Guatemala yo creo que ya no solo se trata de fiscalización, ya llegamos a un momento incluso de confrontación patológica entre una sociedad que está desamparada y una clase política corrupta y perversa.
Formalmente, en cualquier sistema democrático, las elecciones son la oportunidad, esa oportunidad esperada para oxigenar un sistema político con los representantes del Estado y modificarlo, ¿no? Lamentablemente, el tema está en que no se está generando ese tipo de manifestación, sino por el contrario. En el caso de Guatemala, la clase política en el proceso electoral lo que va a hacer es reproducir ese sistema, volver a prolongar durante 4 años un sistema que es inepto, un sistema que es corrupto, que es infuncional. Entonces, yo creo que las reformas a la ley electoral son importantes, pero desde un principio, desde mi perspectiva personal, las consideré como una táctica dilatoria. Porque ese es otro elemento que tenemos que considerar, Carmen. La sociedad civil, si bien ya entró en un proceso de enfrentamiento a la clase política, porque ya no es fiscalización, esto es enfrentamiento a la clase política, debería tener interlocutores pocos pero muy válidos. Y luego la agenda debería ser muy precisa. Yo planteaba que en la reforma electoral deberían de haberse manejado aspectos como, por ejemplo, obviamente, el financiamiento, que es fundamental. 2, que es la nominación de los candidatos. La democratización interna. Interna. Y 3, que sería la revocatoria de mandatos. Porque si tú tienes regulado el tema del financiamiento de los partidos políticos, si tú tienes la capacidad de que la democratización interna de los partidos nomine los mejores candidatos y no una cúpula corrupta, y si tú tienes la capacidad de que cualquier candidato que ha sido electo, presidente o alcalde o diputado, pueda ser revocado de su mandato, eso garantiza la funcionalidad del sistema político, pero no se dio. Ahora, ¿cómo lo logramos? Porque ese es el sentimiento ahora. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo logramos? Si tú te posicionas desde el punto de vista de un diputado, lo que va a hacer es decir, bueno, va a ser una medición y se va a dar cuenta de que la ciudadanía no está organizada, que le hacen falta liderazgos, que han bajado las manifestaciones ciudadanas, con lo cual les da a ellos cierto nivel de tranquilidad para asumir este tipo de actitudes que ya rayan en lo burdo, que tú de pronto no puedes creer que haya ese tipo de desoimiento a las demandas, y cuando tú percibes que más allá de ser tus representantes, se están convirtiendo en tus enemigos. Has tocado un tema importantísimo, Carmen, y es que se supone que lo más calificado de una sociedad, lo más experimentado, tiene que ser su clase política. Es esa tripulación que maneja el avión en donde todos vamos. Tienen que ser los mejores del país, honestos, responsables, capaces, comprometidos con el servicio público. Que el pueblo sienta la tranquilidad, que tiene diputados capaces, que tiene un ejecutivo funcional, un aparato legislativo o judicial que aplica justicia en forma democrática, pronta y cumplida. Pero aquí es todo lo contrario. El tema que yo veo fundamentalmente es que ha habido un divorcio total entre esa clase política que interpretó muy bien, que aprendió cómo arrebatarle al pueblo el poder y utilizarlo en beneficio propio. Y que ahora está aferrado a ese poder con uñas y dientes. Y aferrado por 2 cosas. Primero, porque ese poder es una fuente de enriquecimiento ilícito. Y segundo, porque ese poder les está garantizando la prolongación de la impunidad. Por eso no lo quieren perder. Y por eso lo que se conoce como la lealtad delictiva, muchísimos proyectos que dicen ser partidos políticos se unifican en un momento dado frente a cualquier posibilidad de cambio. Cuando la amenaza es común, entonces definitivo. Se unifican. Vamos a ir a redes sociales en este momento, Manuel, para ver qué está opinando nuestro público televidente. Mario, das lectura. Gracias, Carmen. Precisamente esa es la pregunta. ¿Qué escenarios visualiza luego de que el Congreso decidió no retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina? Por ejemplo, Mari Carmen Ortiz Muñoz en Facebook nos dice, van a seguir haciendo de las suyas. Lubia Castillo, es una basura al pueblo que los eligió y les paga, así que debemos votar con un no a la reelección por ningún diputado, dice la televidente. Miguel Vélez expresa algo mucho más fuerte, dice hay que quemar el Congreso, dice el televidente. También Edwin Chay Medrano, que el castigo del guatemalteco sea no votar por ninguno de los mismos diputados y cambiarlos a todos. Jaime Cabrera, el descontento es de todo un pueblo. Lucía Álvarez, más ingobernabilidad, sentencia. Luis García, estos de líder quieren tomar el poder a como dé lugar. También Janet Corsantes, como nación tocaremos un gobierno de transición y asamblea constituyente para reformar
la Constitución. También Manuel Morán, que los mismos van a seguir en el gobierno y continuarán robando en grandes magnitudes. Y también José David Pinto nos dice la corrupción en todo su esplendor. Parte de los comentarios que ustedes dejan en las redes sociales respecto a la pregunta planteada el día de hoy. Volvemos contigo, Carmen. Gracias, Mario. Pues evidente el malestar, Manuel, pero nuevamente la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué escenario nos esperan? Si estamos conscientes de que necesitamos los más probos, estamos conscientes que buena parte de estos congresistas se van a reelegir y van a estar integrando la próxima legislatura. Estamos conscientes de que muchas de las personas que van a correr en esta elección, si bien son caras nuevas, son caras completamente inexpertas y no tenemos ninguna garantía de que verdaderamente quieren servir al país. ¿Qué vías tenemos de actuación para poder asegurar que no vamos a tener que enfrentar nuevamente esta misma situación el próximo año? Bueno, originalmente, Carmen, hace todavía algunas semanas yo planteaba que no era contraproducente retrasar el proceso electoral. Mientras que eso se ejecutaba, la CICIG pudo haber avanzado en los programas o en sus procesos de investigación y de depuración política. Y por otro lado, hubiese sido la oportunidad para eventualmente generar todavía nuevas nominaciones a cargos públicos. Entonces hubiésemos llegado a elecciones, por decirte algo, en noviembre, a finales de noviembre, en donde la CICIG hubiese tenido mayor tiempo para seguir limpiando el escenario político del crimen organizado. Hubiésemos tenido la posibilidad de que la sociedad pudiese presentar alternativas electorales también a través de cuadros capaces y todos hubiésemos ganado, pero aparentemente esa posibilidad está ya descartada, ¿no? Pero también tenemos que considerar que la CICIG podría haber denunciado incluso a los 158 diputados por decir algo, que luego nos topamos con una Corte Suprema de Justicia que no avanza Correcto. con los tiempos y la celeridad que nosotros necesitamos en este momento, un Tribunal Supremo Electoral que tampoco ha sabido cómo responder a estas demandas y por todos lados parece ser que al ciudadano se le cierran las puertas. Claro. Lo más preocupante acá es que estamos en un momento crítico, necesitamos introducir reformas sustanciales al Estado guatemalteco. Y es más que evidente a través de actuaciones como las del día de ayer, que eso con esta legislatura repetida en el 2016 no va a suceder. Mira, yo lo que creo es que tenemos que estar preparados los guatemaltecos, ese es el diagnóstico, para épocas muy complicadas y muy turbulentas. Independientemente del candidato que gane, el año entrante va a ser un año muy difícil para el país. Internamente tenemos problemas financieros con el Estado tremendos. Hay demandas sociales potenciadas que no se atendieron. Y por otro lado viene una crisis de recesión regional muy fuerte. Entonces viene un año muy difícil. Sea el presidente que esté, va a tener que enfrentar una situación muy complicada. Pero ahora, nosotros como ciudadanos no podemos quedarnos haciendo correcto, ciudadanía de redes sociales. Correcto. Ahora, lo que yo creo, Carmen, ahí es que tenemos que pasar acciones inmediatas. La sociedad civil ha cumplido su función en la denuncia, pero hemos fallado en no poder organizar un frente único, un solo frente, dejar los protagonismos de lado, porque esto es urgente, un frente único y con una agenda muy corta y muy precisa. Entonces yo creo que mientras nosotros no hagamos eso, vamos por mal camino. Creo. Un frente único que necesita liderazgo. Por supuesto, yo creo que, pero hay acciones inmediatas. Por ejemplo, este es un buen medio para plantear el día de hoy, y yo lo haría, y lo hago públicamente. Yo emplazo a la diputada Ninés Montenegro y a Encuentro por Guatemala, que dicen ser la excepción dentro del Congreso. Yo emplazo públicamente a ese partido y le pediría a la sociedad que lo tome en cuenta y que se le exija a ella y a su grupo de diputados que renuncien hoy del Congreso, que se desliguen de esa institución, que demuestren que sí hay diputados, que primero está el pueblo antes de una posición y antes de 30,000 quetzales mensuales. Si ella renunciara y si su grupo de diputados renunciara, estaríamos dando un paso positivo, creo yo. Segundo, hace varios años, ya muchos años, casi 25 años, se creó la figura del Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos está para evitar precisamente que el Estado viole los derechos humanos de los conciudadanos. Te diría algo, Carmen, gravísimo. Nunca en la historia de la existencia de esa institución había habido tanta necesidad de un procurador o una procuradora valiente que en este momento tomara posición.
porque hoy la violación a los derechos humanos de los guatemaltecos es rotunda, y tenemos tremenda. un procurador bastante callado. El procurador tiene, si él no actúa, el pueblo lo debe de emplazar, es su obligación, o que sea parte de la oposición. Y más allá del tema de las reformas y esas demandas ciudadanas, es el mensaje de impunidad que se da con no haberle quitado que la él inmunidad al mira, presidente. Carmen, él se le conoce como el defensor del pueblo en España. Él debe estar consciente de que las instituciones del Estado, los 3 organismos del Estado, incluyendo instituciones autónomas, están violando gravemente los derechos de los ciudadanos. Está muriendo la gente en los hospitales, no hay escuelas, no hay seguridad, no hay justicia. ¿En dónde está la figura? Si él no tiene la capacidad y el suficiente valor de enfrentar hoy su rol histórico, tendría que apartarse, porque no podemos continuar así. Yo creo que si estos cambios se dan, si el pueblo empieza a ver que al interior del mismo aparato de Estado hay gente honesta, gente valiente, gente dispuesta a articularse para empezar con el cambio, vamos a empezar a caminar. Pero mientras eso no se dé, y ya mañana sea sábado, y se diluya esto, y dejemos que las cosas continúen, ¿de qué nos estamos quejando? Y sobre todo que como ciudadanos estamos comentando que es más que obvia la agresividad y el nivel de aferración que tienen estas clases políticas a su status quo. Y no podemos tampoco darle nosotros como ciudadanos cabida a la desesperanza y simplemente decir, no, no va a pasar nada, y que, por ejemplo, en una manifestación programada para el 15 de agosto o 16 de agosto más bien, tengamos nuevamente poca participación, porque este tipo de actuaciones o de deslindarse de esta responsabilidad pública es lo que entra en las mediciones de los congresistas que, como ya decíamos anteriormente, ante ese indicador de supuesta debilidad se sienten más a sus anchas para actuar de esta manera y luego nos sorprendemos. Claro, por supuesto, yo por eso te insisto, que sería magnífico que en las redes sociales empezara a circular eso. Queremos que la diputada Ninette Montenegro y Encuentro por Guatemala hoy convoquen a una conferencia de prensa y renuncien a ese Congreso de corruptos. Si vemos eso, vamos a empezar a ver cambios y va a empezar a haber esperanza. Si vemos que el Procurador de los Derechos Humanos actúa como el paladín de la justicia social, como el defensor del pueblo, vamos a empezar a sentir confianza. Vamos a ver que ahí hay acciones que están generando resonancia social. Pero mientras estos grupos, mientras estos funcionarios sigan evadiendo sus responsabilidades, tenemos de entender entonces que el divorcio entre el Estado actual y la sociedad civil es rotundo y total. Y este escenario que tú estás planteando, ¿crees que si esto se hiciera, todavía el proceso de que se haga justicia en el caso del presidente Otto Pérez Molina y el tema de las reformas a la ley electoral tienen todavía futuro? Mira, Carmen, yo creo que parte de la estrategia debe ser otra, y es la siguiente. No solo se trata de que los organismos del Estado fueron cooptados por una mafia política. Se trata que esos organismos de Estado representan el presente y el futuro de la población. Como te decía, son la tripulación del avión. Llevamos años sin tripulación. El avión está a punto de colapsar, de estrellarse. No tenemos tripulación. No solo se trata de que hayan usurpado los puestos del Estado. Se trata de que no están actuando en materia pública, como por ejemplo el tema de salud, el tema de educación, el tema de justicia. Estamos aislados, es una sociedad sola. Entonces, yo creo que no solo se debe ver eso. Cuando tú planteas el caso del presidente, por ejemplo, o la reforma electoral, son cosas importantes. Obviamente lo son, pero no deben tomarse como prioridad, porque si hoy no es juzgado el presidente, el 14 de enero va a perder sus garantías y va a poder ser juzgado. Es decir, yo creo que la prioridad hoy... El otro día había un abogado aquí que me decía que el hecho de que no se le retirara la inmunidad significaba que ni aún en el futuro él podía ser juzgado por actos cometidos durante su administración, es decir, que esa inmunidad le va a acompañar pero es que ahí tomas, de por vida. No, yo creo que no, ahí tú estás tomando un elemento importante, Carmen, y es la política regional. Estuvo de acuerdo en que hubiera cambios en Guatemala, pero no estuvieron de acuerdo en remover al presidente. La misma OEA prácticamente lo planteó. Es decir, el planteamiento era, si quitamos al presidente de Guatemala, eso va a ser un efecto dominó en toda América Latina, muchos países que van a ir por la misma vía. Es un mal precedente. Sí, dejémoslo. Hizo su llamado a que respetar termine, el proceso exactamente también. Hizo el llamado a respetar el proceso de elecciones. ¿Qué estamos viviendo aquí? Estamos viviendo frente a un dogmatismo jurídico que nos impone una camisa de fuerza y que nos dice nada se puede modificar. Continuemos hacia el patíbulo, vamos hacia el despeñadero, porque nada se puede hacer. No es así.
Los pueblos tienen el sobrado derecho a modificar las estructuras legales cuando esas estructuras ya no son legales, sino son estructuras corruptas. Entonces estamos frente a la realpolitik, frente a la necesidad de un pueblo que no tiene empleo, que no tiene salud, que no tiene seguridad, que no tiene justicia y que ve que cada día se hace más difícil la sobrevivencia frente a un sistema que es totalmente inviable y corrupto. Entonces, vamos a continuar con el dogmatismo jurídico de que porque la Constitución, que porque la ley determina tal aspecto, vamos a mantener calendarios, vamos a mantener la rigurosidad en las acciones sociales. Yo creo que todos los pueblos tienen derecho en un momento dado a romper con un establecimiento que ya se convirtió en enemigo del propio pueblo. Así es, porque eso mismo es lo que hace la continua violación a los derechos humanos de la ciudadanía. Es una política perversa. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo y por tus interesantes apreciaciones esta mañana. Esperamos haber dado algunos elementos de juicio a nuestro público televidente. Vamos a volver a la mesa principal con Carolina y Mario. Muy feliz fin de semana para quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos en este segmento de entrevista.